A ver, ¿a quién le pasó esto? Mijo, si ganas el grado en la escuela, yo te compro lo que quieras al final del año. Al final de cuentas no cumplieron. ¿Verdad que es feo? Como ustedes ya saben, Israel fue un pueblo que estuvo en esclavitud en la tierra de Egipto por el faraón aproximadamente por 430 años, ¿verdad? En ese tiempo seguramente Israel no adoraba al Señor porque no tenían un lugar donde hacerlo. Recuérdense que para los egipcios era abominable la adoración a otros dioses, ¿verdad? Incluso el sacrificio de animales era abominable para ellos, ¿verdad? Pero en Israel, en un momento de los 430 años, ellos oraron al Señor, ellos clamaron al Señor y Dios escuchó el clamor de ellos. Por eso es que envió a Moisés para que lo libertara y que lo llevara a través del desierto a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, ¿verdad? Pero acá me gusta, quiero recalcar un versículo o dos versículos de la Biblia, para ser específico en Éxodo, capítulo 2, de 24 y 25, y dice: y oyó Dios el gemido de ellos, o sea, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Acá me llama mucho la atención la palabra que dice: y se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham. Acá a nosotros nos da como una referencia de que se acordó de Dios, así como que, ¡ay, Israel! O, ¡ay, se me olvidó esto! No, ¿verdad? Esta palabra en la concordancia Strong es la palabra número 2142. Esta palabra tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Una de estas, bueno, tiene una gran variedad, pero de la gran variedad que tiene, me gusta recalcar varias que dice: instruir, cuidar, dirigir, enseñar, notificar y responder. O sea, en el momento que Dios se acordó de Israel, Él envió al libertador, envió a Moisés. ¿Para qué? Para instruirlos, para dirigirlos. No es directamente como un pensamiento que a nosotros nos viene como que, ay, me acordé, me vino el destello de Israel en este momento. No, ¿verdad? Sino que Dios los dirigió a través de Moisés. Aparte de esto, la otra palabra que me llama la atención es la palabra reconoció, y reconoció Dios a los hijos de Israel. Esta palabra reconocer es la palabra número 3045 de la Concordancia Strong, y también esta palabra tiene mucho que ver con esto, con la palabra anterior que vimos, y esto es de hacer memoria, hacer mención, traer a memoria de igual forma, ¿verdad? Entonces, acá Dios dirigió al pueblo de Israel, ustedes ya saben esa historia, sacó al pueblo de Israel de Egipto, y no solamente eso, sino que Dios trajo juicio sobre los dioses de Egipto. Él juzgó a Egipto por haber hecho daño al primogénito, que era Israel, ¿verdad? Luego Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, lo llevó en el desierto y lo llevó al monte Sinaí. Y ustedes ya saben que en el monte Sinaí Dios quiso convenir con ellos. La gloria del Señor vino sobre el monte Sinaí y Dios le dio las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar en medio del pueblo. Es más, en el capítulo 25 del Éxodo, Dios toma la iniciativa para habitar con el pueblo. Le dice a Moisés: mire, díganles a todos los del pueblo de Israel que traigan a mí los utensilios del templo, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Esta misma ley que Dios le dio a Moisés tenía instrucciones muy específicas. Una de estas era que ellos no tenían que practicar el sacrificio a dioses paganos. Sin embargo, si ustedes ven en la historia de Israel, este fue un denominador común en toda la tierra. Siempre hubieron sacrificios a los dioses paganos, y no solo a uno, sino que a varios, ¿verdad? A raíz de esto, el reino fue dividido por el hijo de Salomón, el rey Roboam. A causa de lo que él les impuso al pueblo, el pueblo se dividió, ¿verdad? Ustedes ya saben, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conocido como Israel o Samaria, y el reino del sur como Judá, ¿verdad? Y ahí en Judá, en Jerusalén, estaba el templo que Dios había dispuesto directamente para el pueblo como nación, ¿verdad?, de Israel. Acá, a raíz de las grandes abominaciones que Israel tuvo, o que hizo Israel como nación, ¿verdad?, Dios lo dispersó sobre la tierra.
Y eso era lo que Dios había dicho en la ley de Moisés, ¿verdad? Que si ellos hacían lo malo ante el Señor, Él los iba a dispersar por todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y esto fue lo que Dios hizo. El reino del norte de Israel fue llevado cautivo por los asirios, y el reino de Judá, el reino del sur, fue llevado por los babilonios aproximadamente por 70 años, ¿verdad? Si ustedes ya saben, en ese tiempo de los 70 años fue donde Daniel profetizó junto con Jeremías, ¿verdad? Ellos eran contemporáneos. Ellos estuvieron en lejanía de Israel, ellos no tuvieron templo por ese tiempo, por ende no tuvieron sacrificios. Entonces, en esos 70 años, Dios trajo a un profeta. Después de que ellos retornaron a la tierra de Israel, hubieron 3 profetas, a los que se le dice los profetas post-exilio. Esos 3 profetas eran Zacarías, Ageo y Malaquías. Pero acá me gustaría mencionar al profeta Zacarías. ¿Por qué? Porque simplemente con saber el significado del nombre de Zacarías ya debería de darnos clic. En este caso, Zacarías significa Jehová ha recordado. Y solamente con ver el título del primer capítulo del libro de Zacarías, nos dice llamamiento a volver a Jehová. Esto fue lo mismo que hizo Israel en el tiempo de Moisés, ¿verdad? En los 430 años de esclavitud, ellos recordaron al Señor, volvieron al Señor, clamaron al Señor, y por eso Jehová se acordó de ellos. Lo mismo pasó acá en estos 70 años, ¿verdad? En los 70 años Jehová se acordó de ellos y lo hizo hablándoles a través de los profetas, estos 3 profetas que les mencionaba. En este caso, el profeta Zacarías profetizó para que el pueblo volviera a Jehová. Como le voy a repetir, el capítulo 1, el título dice llamamiento a volver a Jehová. Los primeros capítulos hablan de cómo Dios juzgará a todas las naciones que tuvieron algo que ver con la opresión de Israel y que Dios levantaría a Jerusalén. Dios, a través de Ageo, también instó al pueblo para reconstruir el templo porque quería habitar en medio de ellos. Esto es algo muy parecido a lo que Dios hizo con Israel en los tiempos de Moisés. ¿Ustedes recuerdan? Ellos clamaron al Señor, el Señor se acordó de ellos y posterior a eso envió a Moisés. Acá es lo mismo, ¿verdad? Dios, a través de Zacarías, instó al pueblo para que reconstruyeran el templo porque quería habitar en medio de ellos, llamándoles siempre a que se volvieran al Señor. El llamado para que se volvieran al Señor, para que clamaran a Él, porque a raíz de su abominación habían sido dispersos a las naciones. Pero si ellos volvían al Señor, el Señor los rescataría, se acordaría de ellos, ¿recuerdan? Los instruiría, les daría una dirección. Dios mismo les diría qué camino es el que deben tomar, ¿verdad? Y esto mismo nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? En este caso, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, ustedes recuerdan, después de que Malaquías profetizó que fue el último profeta, de hecho es el último libro del Antiguo Testamento, de Malaquías al nacimiento de Cristo, o al nacimiento de Juan el Bautista, mejor dicho, hubieron 400 años, otros 400 años que se le llaman los 400 años de obscurantismo, en donde no había palabra del Señor, ni por profetas, ni por ningún medio. Dios no habló durante 400 años. Pero después de 400 años, en el Evangelio de Lucas nos menciona a un sacerdote, el sacerdote de Zacarías. Y como ya vimos anteriormente, Zacarías, solo el nombre significa Jehová ha recordado. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el profeta, muchos le llaman el profeta, que ya los anteriores profetas también ya habían hablado de él, ¿verdad? Que él prepararía el camino para que viniera el Señor encarnado, ¿verdad? Acá Jesús fue salvación para algunos, pero condenación para otros. Condenación para los que no creyeron en él, pero los que creen en él, como dice Juan, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El propósito de Dios para nosotros en ese tiempo es ese, que nos acordemos de él, que volvamos al Señor y él se recordaría de nosotros. Si ustedes ven en esas 3 etapas de la historia, vemos un denominador común. Primero, que el pueblo se había desviado del Señor, que el pueblo estaba bajo asedio, que el pueblo tenía problemas. Sin embargo, ellos en algún momento se acordaron del Señor y clamaron al Señor. Y Dios les envió la salvación a través de Moisés, a través de los profetas, y en este último caso a través del Cordero. Esto parece un denominador común también en estos días. ¿Recuerdan que Jesús dijo que su segunda venida serían como los días de Noé? Hoy sin duda alguna estamos viviendo como los días de Noé, en donde a la gente no le importa su relación con Dios. A la gente no le importa si ofenden a Dios con sus actos, con sus hechos, con lo que dicen. Ellos ignoran completamente la ley del Señor.
Y también dice que a raíz de eso el amor de muchos se enfriaría. Entonces, este es un momento con todo lo que está pasando, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el denominador común ahora de todo el planeta Tierra. Ya saben cuál es el denominador común, pero en medio de esto mucha gente se preocupa, mucha gente se cuestiona, ¿verdad? Pero no olvidemos que nosotros tenemos un Dios que se acuerda de nosotros. Ese mismo Dios que estuvo con Israel, que los condujo en el desierto y los llevó hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Ese mismo Dios que a través de los profetas habló para levantar nuevamente el templo porque quería habitar con ellos. El mismo Dios que trajo a Jesús, que se encarnó y que la gloria del templo habitó en toda la tierra, o en la tierra de Israel, para ser específico. Ese mismo Dios es el que se acuerda de nosotros hoy en ddía. Y algunas veces nosotros podemos preguntarnos, ¿pero por qué no viene? ¿Por qué Dios no nos da la respuesta que necesitamos? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? Miren mi necesidad, miren mi angustia, miren mis problemas. Sin embargo, nosotros no tomamos la actitud que alguna vez el pueblo de Israel sí tuvo, que se rindió al Señor, que clamaron al Señor y el Señor los limpió nuevamente. El Señor los volvió a visitar, se acordó de ellos. Si nosotros tomamos esa actitud hoy en día de postrarnos, de humillarnos al Señor, de clamar a Él con sinceridad y con corazones humildes, con corazones sencillos, con corazones sinceros, seguramente Dios se acordaría de nosotros y Dios nos daría una promesa mayor que la que le has dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Si ustedes ven en el transcurso de la Biblia, siempre las generaciones tuvieron el cumplimiento de las promesas. Conforme las generaciones fue de aumento en aumento, ¿verdad? No fue lo mismo que Dios le prometió a Abraham, lo mismo que le prometió a Isaac y no fue lo mismo que le prometió a Jacob. Cada generación tuvo un cumplimiento de la promesa, pero mayor. Si Jesús, en este último ejemplo que les ponía, si Jesús, Dios mismo encarnado, vino a la tierra, ¿qué no será en estos próximos días o en estos días venideros? Dios mismo en nosotros, porque ahora Dios ya no habitaría en templos hechos o construidos por manos humanas, sino que nosotros ahora somos templo del Señor, somos la morada del Espíritu Santo y Dios quiere habitar en medio nuestro. Pablo en una de sus cartas dice que el anticristo se sentaría en su templo. En este caso muchas veces también aplicaría en nosotros mismos, que algunas veces nosotros mismos nos queremos gobernar, no queremos dejar que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, sino que nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos y queremos agradar a Dios conforme a nuestros propios medios o con nuestras propias creencias, cuando no es así, ¿verdad? Dios en su escritura o en la escritura estableció cuál es el medio, cuál es el modelo a seguir para que nosotros podamos entablar una relación directa con Él, ¿verdad? Anteriormente eran sacrificios de corderos, de palomillos, etcétera, sacrificios animales. Hoy en día no es así, ¿verdad? Hoy en día es nuestra alabanza, nuestra adoración hacia el Señor. Entonces, este sería un buen tiempo para que nosotros nos humillemos al Señor, para que nosotros podamos disponer nuestro corazón y seguramente Dios se acordaría de nosotros. Dios mismo nos daría el cumplimiento de su promesa aún mayor que les dio a las generaciones pasadas, ¿verdad? Dios entonces nos hace un llamado para acercarnos a Él, así como lo hizo en el tiempo antiguo, en el monte Sinaí. El escritor de Hebreos nos dice que nosotros ya no nos acercamos al Sinaí que está en Arabia, sino que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, nos hemos acercado al monte santo, ¿verdad? Entonces acerquémonos a Dios confiadamente, humillémonos ante el Señor y Él se va a acordar de nosotros. Por último, en Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, este es tiempo para acercarnos al Señor, y seguramente Él se acercará a nosotros, porque el día de nuestra redención está cerca.